Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Francisco Arce, primera pregunta, Freddy Verati Sport. Hola, profe, buenas noches. Se intentó, se varió, se incluyó juveniles, pero no se pudo neutralizar o empatar el partido, ese resultado que se desniveló a través del penal. Sí, yo creo que el partido tuvo muchos momentos en donde fue muy parejo. Lastimosamente pasamos por esa desgracia de la jugada del gol, nos llegaron muy poco, pero nosotros tampoco estuvimos así muy, no tanto en el juego, sino que en la segunda pelota, en la dividida, parecía que tenían un cambio más en el primer tiempo. Después nos crearon un 2-3 ya cuando estábamos expuestos, con el equipo más abierto, buscando con todo empatar o darlo vuelta, que tampoco tuvimos no ligamos, digamos, como se dice comúnmente, porque tuvimos algunas chances y otros varios acercamientos como para poder hacerlo. Profe, ¿cómo está? Hablan Troche Radio 1 de marzo. Profe, ¿qué no le gustó hoy de su equipo específicamente? ¿Y qué le gustó y seguirá insistiendo, me imagino, a pesar de los muchos cambios que vimos hoy, ya de cara a lo que se viene también en cuanto al campeonato y también en Copa Sudamericana? No, me gustó el esfuerzo, me gustó las ganas que pusieron varios. A algunos les costó más de lo normal. Yo creo que era momento oportuno para hacer el recambio, de turnarlo, porque si no se estaba volviendo muy peligroso. Estamos jugando prácticamente cada 2 días y medio, cada 3, y creímos oportuno que hoy sea ese partido para poder hacerlo. Ahora vamos a ir seguramente los siguientes 2 con fuerza máxima para ver si descontamos en el campeonato y también si sumamos a 3 para seguir posicionados bien en la Sudamericana. Lo que no me agradó, me pareció que ellos nos mejoraron, nos superaron en algunos momentos, eso que acabo de decir, de que parecían más agresivos. Nosotros pusimos prácticamente toda gente entera, no sé, algo que viene jugando muy seguido, después prácticamente todos de cambio. Después al final forzamos mucho el juego, friccionamos mejor, realmente ahí estuvimos mejor y hubo un ida y vuelta interesante donde ellos también nos perdonaron por esa exposición que ya nos expusimos con menos gente para defender. Profe, para Deportes 1, a pesar de la derrota, ¿qué se puede decir del trabajo de Martín Rodríguez? Tapó muchísimo, tuvo una secuencia en la última, creo que de 3 seguidas. Está muy bien, se nota que estaba preparado para cualquier situación. Lastimosamente fue de esta manera, con la lesión de Gaspar, que es algo que nos golpea mucho a todos en todo sentido, pero él está mostrando que tiene condiciones para poder suplirlo mientras lo necesitemos, cuando lo necesitemos, y está en gran forma. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿qué tan grave es la situación de William Mendieta? ¿Se va a perder muchos partidos, solamente o ya va a estar disponible para el siguiente? Porque como que se nota su ausencia en el esquema que usted suele presentar como en el esquema de juego futbolístico. Sí, fue revisado, una cuestión del departamento médico, pero ya que me preguntaban lo voy a responder. No tiene una lesión, no tiene lesión, había recibido un golpe y creo que ese golpe originó que medio que la zona del aductor, que no fue ahí el golpe, pudiera resentir un poco, por eso solicitó el cambio. Ya estamos tranquilos en cuanto a su diagnóstico, no tiene. Ahora vamos a ver si da tiempo para que juegue el sábado o lo guardamos para el martes. Gracias, profesor.